¿Qué tal amigos? Hoy presentamos el que ha sido considerado como el álbum inédito más legendario de la historia de la música popular, uno al que la crítica ha llamado el álbum inédito más famoso de la historia del rock, Smile, de los Beach Boys. Portada tridimensional que recrea el original que se tenía pensado en los años 60 para lanzarlo. El ancho que tiene esta caja, debido a su gran contenido. Este es el reverso. Obviamente ocupa la mitad del espacio porque la otra mitad del espacio está el dibujo para que se pueda ver tridimensional. La contraportada que se pretendía lanzar en los años 60 con un listado que posteriormente el propio Brian Wilson negó haber hecho. Así es como iba a salir en los años 60. La hoja con todo su contenido, 5 CDs, 2 vinilos de 180 gramos, un par de discos sencillos de 7 pulgadas, un libro de 60 páginas con líneas de Brian Wilson, de Mike Love, Al Jardine y Bruce Johnston. El disco 1, con todas las canciones, lastimosamente para mí, en monoural. Incluye algunos bonus tracks con la versión de Heroes and Villains en estéreo. A partir del disco 2 se van diseccionando cada uno de los temas de Smile, Heroes and Villains, que es uno de los 2 temas más ambiciosos del álbum. El otro es Source Up, la introducción de órgano, todas esas pequeñas partes que Brian Wilson iba grabando porque el concepto general de Smile era ese, unir un montón de pequeños fragmentos musicales en un todo conceptual que repasara la historia completa de la música norteamericana, porque en aquel tiempo los grupos americanos tendían a copiar a los Rolling Stones, a los Beatles sobre todo, a los Who, a los Zombies. Una forma de obtener originalidad para Brian era voltear a ver la propia música norteamericana, estadounidense, desde sus orígenes. Por esa razón hay ecos de música country and western, música soul, pop de los 30s y de los 40s. Todo eso lo revisita Brian Wilson al crear este ambicioso Smile, de mis favoritas, al igual que Wonderful, una obra maestra desde mi punto de vista por toda la melodía, las armonías vocales, la interpretación general es estupenda. Cuando Brian Wilson y por ende el grupo renunciaron a Smile, se volvió a regrabar Wonderful, pero la versión que se incluye en Smile Smiley es definitivamente muy inferior a la original que se incluye aquí. El CD5 son las sesiones de Good Vibrations, pero incluye una buena versión en estéreo que está instrumental. En la cara 4 del vinilo hay un par de versiones estéreo que no están en ninguno de estos: You're Welcome, Vegetables y Wind Chimes, con una buena fotografía de los Beach Boys, siempre recordando respetuosamente a Brian Wilson, que la semana pasada tuvimos la triste noticia de que ha dejado ya este mundo. Ahí está una buena foto de Brian, quien concibe totalmente Smile justo cuando apenas había terminado Pet Sounds. Fotografías de los Beach Boys de 1966. Más excelentes fotografías. Vegetables, The Elements. Bueno, ahora les muestro el enorme póster de Smile. Es gigantesco. The Heroes and Villains. 48 revoluciones por minuto. Con el mismo tema. Esta es la parte 2, por lo tanto estamos viendo la cara B. Y aquí tenemos el lado A del disco sencillo. El single de Source Up. Imponente portada. Aquí lo tenemos. Source Up. Ambos singles están hechos con toda la mano. Se siente inmediatamente en el peso. Una foto de los masters originales. Vean nada más todas las canciones del proyecto Smile. Heroes and Villains, Good Vibrations. Se despliega en 3 partes. Algunos recortes donde se habla sobre Good Vibrations o Heroes and Villains, y el mismo proyecto Smile, la forma en la que se fue aplazando hasta que finalmente decidió Brian Wilson no continuar debido a sus problemas mentales y sobre todo a las presiones de la compañía y el poco apoyo que recibió del propio grupo, que desconfiaban del proyecto debido al relativo poco éxito de Pet Sounds. Ellos querían seguir con la fórmula de los éxitos playeros que les habían generado discos de oro por las altas ventas que tenían. Sobre todo Mike Love quería continuar en esa línea.
vinilo doble. Así se ve la contraportada. Es gatefold, por lo tanto lo podemos desplegar de esta manera. Los Beach Boys de 1966-67, con sus fundas clásicas muy semejantes a los de los Beatles porque pues compartían disquera en Estados Unidos, grababan para Capitol. Por esa razón los vemos iguales que los discos, con el mismo centro del sello Capitol. Así es como se ve el disco. Y la cara 2. De hecho, Smile fue promocionado en aquel tiempo como una sinfonía adolescente para Dios. Una serie de efectos de sonidos, palabras musicalizadas, poemas prácticamente de Van Dyke Parks, que por sí solo era todo un personaje, un autor de poesía bastante inventiva y con la cual no se iba a repetir con los grupos británicos. Tenía una personalidad propia y unas ideas bastante originales. Pasta dura, otra vez. Un universo de experiencia cuando la puerta se abrió para mí, dice Brian Wilson. La música es la voz de Dios. Tenía esa enorme espiritualidad en cuanto a su música. Y aquí está Van Dyke Parks, muy joven en ese tiempo. Al Jardine, Mike Love, Dennis Wilson y Carl Wilson. La voz de Carl era un arma secreta para los Beach Boys cada vez que la empleaban, tirando a lo angelical la voz de Carl Wilson. Aquí lo vemos junto a Dennis, a Al, a Bruce, a Brian y Mike Love. Aquí Brian nos habla sobre los Beach Boys. El significado de Smile explicado, la música es la voz de Dios. Smile nunca se llega a terminar, de hecho esto que tenemos aquí es todo lo que dejó grabado el grupo, las partes más importantes. Lastimosamente no se incluyó en estéreo desde mi punto de vista y queda postulado desde luego para ser uno de los grandes proyectos que podría tener el grupo de Peter Jackson y de Giles Martin. Ojalá que en algún momento se acercaran a ellos para pedirles que remezclen Smile en estéreo utilizando la tecnología de aprendizaje por máquina que el propio Peter Jackson ha desarrollado y que desde mi punto de vista representa lo más avanzado en cuanto a estéreo de extracción digital. Si lo aplicasen en Smile tendríamos un disco en estéreo y, ¿por qué no?, hacer unas mezclas en Atmos y en 5.1. Esa sería mi sugerencia para que relanzaran Smile ahora que cumpla 60 años. La primera vez que la gente escuchó un fragmento de Smile es al propio Brian Wilson interpretando Source Up. Era un programa de Leonard Bernstein y la gente quedó maravillada con ese pequeño fragmento de Brian tocando al piano. Te dabas cuenta inmediatamente de que esto era una obra maestra. Los siguientes fragmentos que se publicaron fueron en el 67 como parte del álbum Smile is Smile, pero de muy bajo nivel. Esas regrabaciones, Heroes and Villains, que sí se publica y que muestra todo lo grandioso que iba a ser Smile. También salen dos joyas, Our Prayer, Cabin Essence, que de nueva cuenta maravillan al público y esperan que por fin salga algo más de Smile. Source Up en el 71 vio su edición a partir de una cinta grabada por el propio Wilson, con regrabaciones hechas por Carl Wilson, y no deja sino maravillarnos de lo hermoso que es esa pieza. Un piano que te hipnotiza desde el momento en que lo empiezas a escuchar. Después en los 80s muchas ediciones no oficiales conteniendo fragmentos de Smile hacían que los propios fans de los Beach Boys editaran sus propias recopilaciones tratando de armar Smile, hasta la edición de este monumental Smile Sessions. Ahí está Brian Wilson, una fotografía muy psicodélica por cierto. Finalmente el mundo conoce Smile en esta edición del 2011, esperando que se llegue a editar en estéreo y por qué no Atmos para su 60 aniversario. Nos veremos hasta la próxima.